nube porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios. ¿Cómo le va, querido doctor Vázquez? Bien, listos para arrancar la información del día, también ha sido intensa. Un boomerang de noticias. Un tsunami. Un tsunami de noticias. ¿Alguna vez lanzó usted un boomerang? No. ¿Usted, Maduro? ¿Qué va a lanzar este? No lanza nada. Mentiroso. Bien, Maduro me faltó el respeto hoy, por eso ahora le estoy devolviendo al aire. Pero no voy a entrar en detalle, para no tener que acudir a la fiscalía o algunas cosas así. Bien, arrancamos por dónde, doctor, ¿qué le parece? Hemos rescatado un testimonio que dio el senador progresista chileno Alejandro Navarro, además candidato a presidente para las próximas elecciones en ese país por su Alianza País, su partido País, y habló justamente en el Parlamento chileno sobre Venezuela. Ah, lo vi un rato, impresionante testimonio de Navarro. Vamos a repasar algunas partes y lo analizamos. Dale, empecemos. Parrete número 1, avanti. Lo que la prensa chilena calla sobre Venezuela. El informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su versión 2016 señaló que Venezuela goza de uno de los índices de desarrollo humano más altos de América Latina, 0.767. El informe sobre el panorama social de América Latina del 2016, realizado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, señaló que Venezuela se mantiene dentro de los países con menor grado de desigualdad social en la región, junto a Uruguay y Argentina. Y lo que tenemos que Chile, miembro de la OCDE, es el país con la mayor desigualdad de los miembros de la OCDE, la mayor desigualdad. En Venezuela, señor presidente, en los últimos 15 años se han realizado 19 elecciones, entre ellas la que ganó la oposición con 109 escaños por sobre los 54 del oficialismo. Pero Venezuela tiene, como lo dijo Jimmy Carter, el mejor proceso electoral o el mejor sistema electoral del mundo, la Fundación Jimmy Carter. Un partido en Venezuela es un partido legal con el 1% de la votación nacional. Quiero hacer la observación que nuestra legislación establece que tienen que tener el 5%. O sea, en Chile un partido sigue siendo legal solo y solo si tiene el 5% de la votación nacional. En Venezuela es el 1%. Y por cierto, existen cerca de 70 partidos políticos. Bueno, interesante la primera parte del testimonio del senador Navarro. Ahora vamos a continuar. Desarmando el discurso dominante, ¿no? Que es una cuestión tan importante, porque uno escucha siempre lo mismo, ¿no? Entonces viene alguien y te dice algo diferente y es como que, uy, ¿qué pasó? Sí, te descoloca. Y en este caso me parece que es interesante también plantear la cuestión social. Digamos, quien haya tenido la oportunidad de ir a Chile, Chile tiene, digamos, números macroeconómicos interesantes, tiene un funcionamiento institucional elogiado por organismos internacionales, pero también tiene una atomización del mundo sindical producto de la propia ley, tiene la mayoría de las familias endeudadas para que sus hijos puedan ir a la universidad, endeudadas a 20, 30 años, tiene un promedio de conservación de un trabajo regular, un trabajador que no llega al año. O sea además, que si nacés pobre, te quedaste pobre, y si naciste rico, tuviste suerte. Y... Es uno de los países con menos posibilidad de ascenso social, de movilidad social del planeta, Chile. Seguimos con Navarro. Violencia opositora en Venezuela. Veamos. La violencia que hoy día observamos a través de los medios de prensa solo enfoca la violencia en las calles y no las multitudinarias marchas de apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De los más de 70 fallecidos que han habido en estos actos, comillas, pacíficos, solo efectivamente 30 de ellos
ha comprometido a efectivos que están hoy día procesados. La Guardia Nacional Bolivariana no usa ni balas ni perdigones, afortunadamente, porque la conspiración permanente de esta violencia mercenaria, financiada por la oposición, financiada, por cierto, de manera internacional, solo busca crear crimen, solo busca crear desestabilización. Yo me preguntaba el otro día, ¿cómo no nos impacta en Chile que el joven Orlando Figuera, de 21 años, por llevar una polera, decimos en Chile, roja, y por ser mulato moreno, se le acusara de chavista y se le prendiera fuego? Lo quemaron vivo y falleció después de una larga agonía. Orlando Figuera, de 21 años, solo por parecer chavista. ¿Es esa una oposición democrática? ¿Es esa la oposición pacífica que hoy día, efectivamente, la señora Lilian Tintori, cuando ha venido a Chile, o el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, defienden en los foros internacionales? Señor presidente, Carlos Ramírez, otro joven venezolano, el 18 de mayo, fue también quemado vivo durante una manifestación de la oposición. Y como nosotros vivimos esta situación en dictadura, y fueron los militares los que quemaron Carmen Gloria Quintana, Rodrigo de Negri, quemados por militares en dictadura, a mí no me deja impávido. No me deja tranquilo, con mi conciencia tranquila, de que se estén quemando a jóvenes por tener una determinada ideología y haya silencio. Silencio de parte del ministro Heraldo Muñoz, silencio de parte del gobierno, silencio de parte de quienes dicen defender la democracia en Chile. Este Senado jamás ha emitido una opinión sobre los jóvenes muertos, quemados vivos por la oposición en Venezuela. Es como que es medio difícil refutar las palabras del senador Navarro, ¿no? Porque sí, o sea, en cualquier país del mundo, si unos ciudadanos enardecidos van y prenden fuego a otro porque es de otra ideología política, digamos, esto es un escándalo. Y en Venezuela, como lo hizo la oposición, un muerto más en las manifestaciones. Y no, tiene que haber, y si no se condena, además, si esos sectores violentos no sienten una condena social por cometer hechos como esos, y entonces se sienten incentivados a continuar en esas acciones de odio. Pero ese es 1 más 1, ¿no? Sí, pero no te lo cuentan, ¿eh? Es impresionante. Impresionante. El otro día seguía en Radio Panamericana del caso del joven que se había autoflagelado involuntariamente con un arma casera. Con un mortero, claro. Se le explotó el mortero cuando intentaba tirárselo a la fuerza de seguridad. Seguían al otro día diciendo que era las movilizaciones por el asesinado joven por la dictadura de Maduro. Es muy complicado. Es una vara que es muy difícil aparte de torcer, ¿no? Porque nosotros te mostramos esto ahora, o te mostramos cómo muchos de estos jóvenes utilizan armas caseras y se han accidentado involuntariamente, porque un arma casera no tiene ninguna regulación, está armada de manera artesanal y puede fallar, obviamente. Y el silencio cómplice, sobre todo con jóvenes quemados, es una actitud que parece de la época del medioevo, cuando las cruzadas mandaban a quemar a aquellos que creían que eran brujas, brujos o que no sabían la religión, ¿no? Y eso pasó hace demasiados siglos como para que ahora vuelva a pasar y que eso parezca que es natural. Hagamos un poco de memoria. Yo no recuerdo movilizaciones en otros países donde hayan sucedido, a menos que sea en el marco de una guerra civil. Me acuerdo, por ejemplo, acá unas imágenes muy violentas en Santa Cruz, en el Plan 3000 en 2008, en el referéndum autonómico, o de gente apaleando indígenas en Cochabamba en enero de 2007. En Sucre, ¿no? Cuando los hicieron arrodillarse. Pero una cosa igualmente es la actitud fascista que estamos relatando de lo que vimos aquí en esos años, y otra cosa es echar gasolina a alguien y prender fuego, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, vamos una más de Navarro, dale. La bendición de Venezuela es el petróleo, pero también es la maldición de Venezuela. Quienes hoy día quieren destruir Venezuela, quieren el petróleo de Venezuela.
En Colombia hay 7 bases militares, se ha firmado un acuerdo de paz. ¿Qué sentido tiene que 7 bases militares de los Estados Unidos estén allí en la frontera con Venezuela, en territorio colombiano? ¿Qué sentido tiene? Si no es atacar, invadir, conspirar permanentemente en contra de Venezuela. Abogo porque lo que pueda hacer Chile no sea sumarse a los alaridos de Luis Almagro, quien ha traicionado su propio partido, quien ha traicionado su propia ideología, es un renegado. Estuvo en esta sala, cada vez que habló le dije, protesto, señor presidente, porque vino a Chile a hablar de democracia y lo único que hace es hablar de la dictadura de Venezuela. ¿Qué pasa con Temer? ¿Qué pasa en el resto de América Latina? ¿Qué pasa en México? Más de 100 periodistas han sido asesinados en los últimos 12 años en México. ¿Dónde está la voz de la OEA? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro en los hechos de Brasil? No existe. Para Almagro solo existe Venezuela. La obsesión es Venezuela. No existe otro país. En este país, Chile, en mi país, Carabineros arrastra del cabello a las jóvenes estudiantes recientemente, la semana pasada. Son detenidos y golpeados salvajemente por estos Carabineros de Chile. Se dice, mira lo que pasa en Venezuela, señor presidente. Se falsean las imágenes. Y esa es la campaña que realizan muchos medios de comunicación en toda América Latina y en todo el mundo. Tengo el orgullo de haber contado con la amistad del presidente Hugo Chávez Frías. Me siento orgulloso de haberlo conocido y haber contado con su profunda amistad y cariño. Y del mismo modo me siento orgulloso de contar con la amistad y cariño de Nicolás Maduro, presidente obrero de Venezuela. Lo conocí cuando era presidente de la Asamblea Nacional y sabía de él cuando era presidente de los trabajadores del metro. Señor presidente, no cabe sino trabajar por la paz en Venezuela. Y a Chile le corresponde ese rol. Y a nuestro ministro Heraldo Muñoz le corresponde ese rol. Y no las declaraciones apoyando el golpismo sedicioso que hoy día se cierne sobre Venezuela. Chile ha jugado un triste papel. Pido perdón al pueblo de Venezuela por el rol que ha jugado en mi país en esta crisis. He dicho, señor presidente. Ha dicho el senador Alejandro Navarro que corre también para la presidencial de Chile de noviembre, ¿no? Sí, sí, por su partido País. Pero si saca, en base a lo que comentaba antes, si saca menos del 5%, el partido queda... Queda out, sí. Cada país tiene algún... En Argentina tenés, por ejemplo, en las elecciones primarias, si no sacás un 1,5%, afuera. Aquí es el 3%. Bueno, Turquía es el 10%, por ejemplo, en Chile es el 5%. Igual, Chile lo que necesita es resolver además de ese tope, que después se puede evaluar si es alto o bajo, el problema de Chile es el sistema de representación binominal que dejó la dictadura. Y es alto. No, pero no solo eso, es que son 2 partidos, y no entrás. Por eso, pero además, igual 3 es alto. Porque si vos acá, Maduro acá, nuestro camarógrafo, se presenta de candidato mañana, saca 2,5%, es un montón. Digo, para un... Pero es lo que le pasó a Juan del Granado en las elecciones de 2014, sacó 2,7 el MSM, por eso se creó la sigla Solvó. Por eso, bueno, eso, en el caso de Juan del Granado es un dirigente que ya viene de muchísimos años de militancia, ¿no? Pero un partido nuevo que saque 3% en una elección, 2,9 vamos a ponerle, en una presidencial es una muy buena elección. Bueno, otro debate que no venía al caso. Vamos a Uruguay con Hispan TV y reproches para nuestro querido amigo Luis Almagro, del Frente Amplio, del espacio político al que de alguna manera pertenecía en altísimos cargos, como canciller del Pepe Mujica, por ejemplo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reitera su intención de aplicar la Carta Democrática del organismo para Venezuela, respondiendo así a su voluntad personal de actuar en la crisis venezolana, pese a las reticencias de la mayoría de los 34 Estados miembros. El gran peligro que hay en América Latina es que detrás de toda esta campaña contra Venezuela, el imperialismo tiene un objetivo claro, es derrocar al gobierno bolivariano o terminar en la intervención. La Carta Democrática es un instrumento jurídico para reservar la institucionalidad de los 34 estados que la componen. Recientemente el plenario del partido de gobierno aprobó una declaración contra Almagro. En la misma se rechaza la reiterada actitud del secretario general de la OEA en aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Que el plenario se ha pronunciado
pero también se ha pronunciado en la mesa política. Uruguay como país ya dijo que no estaba de acuerdo que se aplicara. Hay países que se alinean más con las posiciones de Venezuela que tampoco. Por lo tanto, no ha tenido éxito en el marco de la OEA la aplicación de esta medida. Pero la oposición entiende que la postura del gobierno está influenciada por las decisiones del partido. Dentro del Frente Amplio hay quienes pesan, y pesan mucho, como el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular que lidera José Mujica, que son condescendientes con la violación de los derechos humanos en Venezuela, algo que es inexplicable, pero que lamentablemente está ocurriendo. Y de hecho eso condiciona la actitud del gobierno del Uruguay respecto de Venezuela. Por su parte, el vicepresidente del plenario entiende que la salida del conflicto debe estar en manos de los propios venezolanos. La responsabilidad institucional de los países es facilitar el diálogo, promover que se apliquen garantías para todas las partes y que sean los propios venezolanos, con esas garantías, los que resuelvan. Alejandro Valdía, Hispan TV, Montevideo. Bien, se habla de Venezuela en Uruguay, se habla de Venezuela en Chile, se habla de Venezuela en todos lados. Ahora vamos a ir a Colombia. Yo digo que para las derechas regionales, que tanto critican al gobierno de Maduro por la represión, que estoy de acuerdo, si hay represión y esto conlleva víctimas fatales, que se critique. Cuando hay una movilización opositora y los opositores queman a un joven chavista, que también se pronuncien y que haya una condena explícita a la violencia de todos lados, que no se disfrace, ¿no? Sí, que no se califique a la violencia por la matriz ideológica o por la posición política que tenga esa víctima. Lo evidente es que hay una utilización política de esta violencia. Desde ya, porque la matriz es fácil, es todos los muertos, y realmente habla de una crisis política si hay 70 muertos, eso es indudable, no se puede tapar el sol con un dedo, pero no se puede, digamos, sobre todo si se hace periodismo, decir... Y política. Que los 70 muertos son víctimas de la represión del gobierno, cuando no es así. Vamos, a propósito que te decíamos, en todos lados ahora de Venezuela, vamos a Colombia. Una inusual y extraña tribuna contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro fue montada el viernes 9 de junio en el acto de clausura y proclamación de nuevos bachilleres del Colegio Mayor Alférez Real, situado en el sur de Cali. Al acto fueron invitados políticos, periodistas y funcionarios de organismos de control de la ciudad, pero también dirigentes de la oposición de extrema derecha de Venezuela, como Enrique Capriles, quien no asistió, María Corina Machado, quien estuvo representada por el diputado Carlos Alberto Bastardo, y Hans Werich, quien se presentó como comunicador social y se dio a conocer por treparse desnudo en un vehículo policial en una manifestación realizada en Caracas. También fue invitada la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien dirigió un mensaje grabado muy efusivo a los directivos del colegio que les rendía homenaje a tantos opositores que, se sabe, mantienen focos de violencia y destrucción en municipios como Chacao y algunos más gobernados por la extrema derecha venezolana. El tono del acto cumplido en el Mayor Alférez Real era claramente proselitista en favor de la oposición venezolana y sus partidos de extrema derecha, como 20 de María Corina Machado. Ello se evidenció cuando Carlos Alberto Bastardo recibió una condecoración a nombre de su jefa. Inició en política en el año 1997, desempeñando desde muy joven diversas responsabilidades, siempre en franca confrontación con el régimen de Hugo Chávez. Al lado de María Corina Machado, trabaja con el compromiso de convertirse en promotor de la transición. María Corina Machado, denunciada en múltiples medios independientes como una de las instigadoras de los intentos de golpe contra el gobierno venezolano, envió también su mensaje. Y transmitirle mi agradecimiento a todos los miembros de la organización Tenorio Herrera y especialmente a don Luis Carlos Tenorio Herrera por haberme invitado especialmente a esta ceremonia de graduación y proclamación de la 45ª promoción de bachilleres del Colegio Mayor Alférez Real. Al lado de estos dirigentes de la oposición venezolana apareció entonces el mensaje de Luisa Ortega Díaz, quien, es de suponer, debería guardar por lo menos neutralidad política. Pero además extrañó que en su intervención en tierra extranjera hablara de coherencia,
cuando los invitados venezolanos al acto tienen abiertamente el propósito de derrocar a como de lugar la institucionalidad que ella dice defender. Y en cada lugar donde se desenvuelvan, deben velar porque exista coherencia entre sus palabras y acciones, pues solo a través de esta coherencia, fundamentada en el equilibrio entre el bienestar individual y colectivo, se puede construir ese mundo más humano que merecen nuestros niños y niñas, ese derecho a vivir en paz. Paz que no les garantiza la oposición de derecha que desde hace más de 2 meses genera violencia con actos incendiarios, ataques a hospitales, zozobra en las calles, utilización de menores de edad en la confrontación y acciones terroristas que han costado la vida de numerosos ciudadanos, hechos frente a los cuales la actual fiscal de Venezuela calla. Bueno, ahí había otro chavista golpeado salvajemente por opositores en las calles. Yo me recuerdo cuando terminé la escuela secundaria no vino ningún líder de oficialista, ni opositor, ni nada, ¿no? ¿Qué tiene que ver María Corina Machado en una...? Yo creo que esta noticia pasó desapercibida. Bueno, Pacífico Noticias es un medio progresista en Colombia y que además hace una tarea muy interesante en la denuncia de la situación de los líderes campesinos y los movimientos sociales rurales en ese país que la vienen pasando mal hace muchísimo tiempo. A mí me resulta completamente bizarro. Esto es un colegio secundario, la promoción de esos chicos donde deberían estar sus padres, muy extraño. Quizás autoridades locales, no sé, las autoridades del colegio, pero que inviten abiertamente a la oposición política venezolana, digamos, es un acto de llevar, digamos, una posición muy extraño, política. Muy bizarro. No, pero yo creo que lo que muestra es, digamos, hasta qué lugar llega este intento por generar el derrocamiento de un gobierno constitucional, en este caso en Venezuela. Creo que estamos allá a niveles que no imaginamos de esta campaña, que llega hasta colegios. Da un corte, Will, si es posible con un poco de música, será factible, a ver si nos tranquilizamos un poco, nos distraemos con material de Bomba Estéreo. Sí, musiquita de Colombia. ¡Excelente! No vuelva, Maduro. Le digo, doctor, que él estaba caminando el otro día por el Prado y casi me pasa por encima la línea 2. ¿Y se salvó? Me salvé, pero me sacaron una foto en el momento del drama. Ah, bueno, ¿está la foto? Está, y después sí hay otras escenas similares, vamos a verlas. Una chica con su monopatín cruza un semáforo en rojo. En ese momento suena un ruido igual que hace un coche al frenar. Ella se asusta. No entiende qué pasa hasta que ve la imagen. De su cara un segundo antes de morir. Podría haber sido real. Es la última campaña para peatones que han hecho en Francia. Una valla interactiva colocada en algunas de las calles más transitadas de París. Se acciona cuando un peatón hace algo tan inocente como cruzar en rojo. Esta señora despistada camina hablando por el móvil. Este joven intenta disimular el susto hasta que ve la foto. Semáforo en rojo y esta señora mayor, hasta un joven se acerca a ayudarla y ven su imagen de pánico. Para evitar los atropellos a peatones cada vez se hacen campañas más duras. Esta parece que funciona. En España mueren más de 300 peatones al año. No corra el riesgo de ver la muerte de frente. Bueno, perdimos una pista de audio ahí, que era el sonido ambiente, porque a la gente le ponen una corneta con una frenada. Con una frenada, claro, como por eso se asustan. Sonido... Interesante campaña, ¿no? Por lo menos un buen sustito se llevan, ¿no? Sí, y todos. ¿Quién no cruza una calle cuando no tiene semáforo habilitado para peatones si ve que no vienen autos? Pero bueno, así suceden. Así vi el otro día que pisaron a una pobre mujer en
en el Alto, ahí en la principal, terrible. Bueno, pasamos a Colombia, por favor. Vamos a repasar algunos países donde hay graves conflictos sociales y estos no son destacados por los grandes medios que, en la misma línea que el canciller Almagro y la geopolítica de Washington, solo fijan su... ¿Canciller? ¿Canciller dije? Bueno, era canciller. Era canciller, ¿no? Sí, el secretario general Luis Almagro. Bueno, vamos a poner los países que nombró el senador Navarro, justamente, porque él lo dijo, la obsesión es Venezuela, de Luis Almagro, y se olvida, dijo Colombia, dijo México y dijo Brasil. Así que vamos a mostrarle Almagro, para si nos ve... ¿Almagro ve ojo con los medios? Y capaz que si nos ve o se lo hacen llegar, le mostramos, a ver si tiene ganas de preocuparse por lo que le pasa a los líderes sociales campesinos en Colombia, a ver si tiene ganas. Para mí, lo único que ve Almagro es Fox News. Adelante. Frente a la Fiscalía General de la Nación se concentraron los líderes sociales para visibilizar las últimas muertes que se han venido dando contra sus compañeros. Entre el año pasado y lo que va de este, la cifra supera los 150 asesinatos. Todo el 2016 y lo que va corrido del 2017, es decir, en un periodo de 17 meses, se tienen documentados 185 homicidios de líderes y lideresas que han sido pues ultimados por sicarios en un 90% de los casos, ingresando, saliendo de su casa en diferentes zonas del país. Se tratan de líderes básicamente campesinos en un 87%. Se cree que estos asesinatos se deben a la expansión por el poder de los grupos armados en los territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las FARC, para adelantar ahí sus negocios ilegales por cuenta de las armas. Buena parte de estas muertes responden a la dinámica de copamiento territorial que están teniendo estos grupos paramilitares en muchos territorios donde antes el control territorial lo tenían las FARC. Porque además de eso, es claro que están también en territorios donde tienen una fuerte presencia relacionada con economías ilegales estos grupos paramilitares, y es claro que hay un accionar político alrededor de estos asesinatos, una intencionalidad política. Según los líderes sociales y las investigaciones hechas por las entidades del Estado encargadas, estos asesinatos no solo lo vienen cometiendo los nuevos paramilitares, sino que también hay agentes del Estado involucrados. Los hermanos criminales son grupos que supuestamente el Estado dice que al margen de la ley, pero no hacen parte del Estado porque le han cambiado los nombres. Él es el que tiene que salvaguardar la vida de los ciudadanos. Tenemos 156 líderes y lideresas muertos. De acuerdo a los informes, están en grupos llamados sucesores del paramilitarismo, paramilitares, neoparas, BACRIM, en su mayoría. Pero también tenemos información de que en la Procuraduría hay investigaciones en 25 casos contra miembros de la fuerza pública, sean de la policía, sean del ejército. Estos asesinatos son un revés a lo que es el acuerdo de paz pactado con las FARC y el que se viene dando con la guerrilla del ELN, pues en ellos se está plasmando que se debe preservar la vida de estos defensores sociales, cosa que aún no se ha dado todavía en el país. Álvaro Altamiranda, Hispan TV. Y nos vamos ahora a México para ver el flagelo en contra de los periodistas, que es terrible. Adelante ahí, México. El descanso, la franquicia, porque es sagrada. Cubrir ejecuciones extrajudiciales y todo tipo de crímenes son pan de cada día para muchos periodistas mexicanos, pero también ser retenidos, golpeados o encañonados. Hubo una época en la que era muy ansioso, tenía muchas ansias, comía en exceso, tenía problemas de la presión. Actualmente creo que se limita únicamente a sueños extraños, sueño con mucha muerte, con mucha. Ezequiel Flores cubrió durante años las relaciones entre narcotraficantes, políticos y policías comunitarias en la zona en la que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, pero debió dejar de salir al campo tras ser intimidado por militares y recibir amenazas de muerte. Todos los días documentar tragedias y tragedias y tragedias y no tener la manera o no saber cómo sacar, ¿no? todo esto que vas acumulando, te lleva, al menos en lo personal, a esta fase, ¿no? Una de aislar, me gusta estar solo. En Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, el 30% de los periodistas padece estrés postraumático. Yo les digo que
que no se sigan haciendo los valientes. Si hay que llorar, tenemos que llorar. Si hay que gritarle al mismo gobierno, se lo tenemos que gritar. Porque uno solito no nos sacamos nada de lo que traemos dentro. Recordemos que somos una esponja nosotros. Guerrero históricamente ha sido codiciado por narcotraficantes y autoridades corruptas por sus montañas aptas para el cultivo de amapola y marihuana. Si bien el gobierno federal ha implementado un mecanismo de defensa de periodistas, para muchos comunicadores no significa tranquilidad alguna. Un problema creciente que se suma a los 90 reporteros asesinados y 21 desaparecidos en el país desde que en 2006 se militarizó la lucha antidrogas. Y el tercer país que mencionó el senador chileno Alejandro Navarro fue Brasil, ese Brasil que tampoco le preocupa mucho al secretario general Luis Almagro, donde hubo un golpe de Estado contra su presidenta constitucional y donde el actual mandatario está involucrado en muchísimos actos de corrupción, además de instaurar un ajuste salvaje en el país. En este caso, mujeres protestan contra Temer, piden elecciones directas, su renuncia. Lo informa la agencia Andes del Ecuador. Miles de mujeres se unieron a las masivas manifestaciones de calle suscitadas en Brasil para solicitar la renuncia del presidente de facto Michel Temer, junto al pedido de elecciones directas. La mayoría de las participantes llevaban enganchados la frase "Mujeres sin Temer" y gritaron lemas y canciones en contra del presidente no electo. Bajo el lema "Mujeres para las directas y por los derechos", las féminas salieron a las calles de Sao Paulo también para pedir una mayor representación femenina en la política brasileña. Nos sentimos subrepresentadas en la política. Este acto es para que las mujeres tengan habla propia, para dar visibilidad a las mujeres, porque son las que más sufrirán con esta agenda, explicó una de las organizadoras del acto, Esther Solano, en declaraciones a la estatal Agencia Brasil. En ese sentido, la exministra de Políticas para las Mujeres, Eleonora Menicucci, denunció que el sector femenino representa el 54% de la población brasileña y aún así han tenido pérdidas en sus derechos. Además, en los discursos también se criticaron algunas de las reformas que la administración de Temer intenta sacar adelante en el Congreso, como la laboral y la del sistema de pensiones y jubilaciones. La renuncia de Temer, que pide toda la oposición e incluso algunos de los partidos que dan apoyo al gobierno, implicarían unas elecciones indirectas en el Congreso. Y de Brasil nos vamos a Paraguay. Hay un dato interesante en Paraguay, son los empresarios ojeros que le dicen brasiguayos. Claro, sí, los que están sobre todo en las fronteras con Brasil, etcétera, etcétera. Allí nos vamos porque también en Paraguay se registran violaciones a los derechos humanos, a las que igualmente hay que prestarle atención también. Adelante. Los manifestantes, miembros de la Juventud Liberal Radical Auténtica, denunciaron que Steven Patrón es un preso político. Este viernes hicieron una entrega simbólica y sarcástica de una computadora por la que fue destruida durante los disturbios del 31 de marzo pasado y que fue captado en fotografías. Estamos convencidos de que el presidente Cartes dio la orden el sábado en la Conmebol y por eso Steven Patrón hoy está detenido. No hay elementos contundentes que puedan decir que él es responsable de algún daño que haya ocasionado el 31M y tampoco no hay datos ni la Fiscalía hace una investigación coherente para decir que él es culpable y va a estar preso hoy. Sobre la supuesta elaboración de bombas, los jóvenes liberales aseguran que lo que se ve en las imágenes del circuito cerrado son botellas de plástico que contenían vinagre. Ese día nosotros estábamos asistiendo a los compañeros y a todos los que venían porque los policías habían tirado gases lacrimógenos hasta alta hora de la noche y estaban todos con ese efecto y nos fuimos a comprar vinagre porque eso es lo que cortaba. Y eso encima de la Fiscalía, que nosotros le dimos el video para que ellos demuestren quién fue el que atacó el partido y quién fue el que mató a Rodrigo, están utilizando los elementos que nosotros le dimos en nuestra contra. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Bueno, esto también es bastante bizarro, ¿eh? Sí, Steven Patrón. A ver, recuperemos esos hechos. Sí, ahí lo tenemos en el archivo, en la siguiente nota justamente.
Hay una criminalización muy fuerte hace rato a la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios del Paraguay, del cual este joven liberal, Steven Patrón, era integrante, es un joven de 20 años, fue uno de los sectores que le han plantado cara al gobierno de Cartes, y recordemos que el 31 de marzo el Congreso paraguayo intentó entre gallos y medianoches aprobar una reforma constitucional que permitía la reelección de Cartes. Hubo un asalto al Congreso, manifestaciones populares, y producto de eso lo que hubo también fue una represión policial que se ensañó con las sedes del partido opositor, el Radical Liberal Auténtico. Ahí entraron al partido y asesinaron a un militante, la policía. Los jóvenes tenían vinagre para repeler los gases de la policía. Y ahora les dicen que eran bombas molotov, cuando se ve en el video que ahí no había ninguna bomba molotov. Sí, es un claro intento de criminalización y persecución, en este caso contra este joven, dirigente del PRLA, bueno, estos hechos que no tienen un solo imputado, el asesinato de Rodrigo, solo el policía responsable, pero no hay responsabilidades políticas sobre eso. ¿Quién ordenó ingresar a la sede del PRA? ¿Quién ordenó disparar dentro del mismo? ¿Por qué se usaron balas de plomo y no balas de disuasión? Son cosas que la justicia paraguaya no ha determinado y que me parece que esta es una manera de marear la perdiz y generar cortinas de humo. Imagínese, siempre decimos lo mismo, pero no está de más resaltarlo, si las fuerzas represivas del gobierno de Maduro ingresan a un partido de oposición y balean a un militante y lo asesinan. El escándalo internacional. En Paraguay no pasa nada, recordemos ese archivo. ABC también. De terror. Así califican los directivos del PLRA la violenta incursión de los agentes policiales en el local partidario, donde los simpatizantes fueron puestos boca abajo. Allí falleció Rodrigo Quintana, presidente de la Juventud Liberal de La Colmena. El joven recibió un disparo a la altura de la sien, cayó desangrado y en el hospital del trauma se constató su deceso. Con balas homicidas tuvimos que entrar ahí en la pieza, ¿verdad? Con todos los amigos ahí de... Esta fue nuestra casa. Ya estaba con el diputado Rojas, con el diputado Florentín, y cuando ingresaba a nuestra casa y cuando recibía nuestra casa el impacto de balas, que son balas verdaderas, tuvimos que entrar en esa pieza. Así es, esto es de terror realmente, de terror, nunca he visto en las películas de terror, lamentablemente esta es la situación en la que está la República del Paraguay. Acá no tiene ni ondita, nadie tiene ni ondita acá. Al contrario, estábamos tomando agua para recuperar un poco el estado físico porque la gente estaba agotada. Así. La barbarie en su máxima expresión. Realmente, esto es consecuencia de un gobierno absolutamente autoritario, de un gobierno fascista que no tiene límites. Tanto es así que hoy entraron a la hora de la medianoche, rompieron la puerta acá al directorio y empezaron a disparar a mansalva a la gente. Es una barbaridad. Esto solamente hacía Hitler, así de simple. Preocupante, ¿no? No, más que preocupante, esto ya es desesperante. Este gobierno no va más, no se puede aguantar un gobierno así. Esto es inadmisible, inadmisible. Irrumpieron con todo. Irrumpieron con todo, dispararon a mansalva a todos los que estaban y llevaron detenidas a unas cuantas personas también. Acá se tiene la lista de las personas detenidas sin orden judicial, sin nada. O sea, realmente es la barbarie en su máxima expresión. Este es el gobierno de Horacio Cartes. Este es el gobierno al cual Fernando Lugo y Blas Llano le quieren dar la posibilidad de seguir 5 años más. Le digo al doctor Blas Llano, ¿qué siente él en este momento en que el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, el cual él presidió mucho tiempo, fue escenario de la peor barbarie cometida por la policía en los últimos tiempos? Desazón, congoja. Ese es el ambiente que se vivió en el local del PLRA. Muchos fueron llevados por la policía. Bueno,
Ahí está la situación en Paraguay. Paradójicamente también el PLRA no puede dar muchas lecciones de civismo porque fue uno de sus máximos referentes quien derrocó a Fernando Lugo de manera entre gallos y medianoches también, ¿no? Sí, sí, hubo también ahí hubo una disputa fuerte entre sectores de Federico Franco y otros grupos dentro del PRLA. Sí. Bien, y después está la deuda ahí, que mientras veíamos las imágenes, la deuda de recuperar una democracia más sana tras la larga dictadura de Stroessner, que también, como en tantos de nuestros países, esto está pendiente en Paraguay. Apenas quiso haber un cambio muy tímido con Fernando Lugo y terminó derrocado, y el vicepresidente que lo derrocó le avisó desde el primer día que lo iba a derrocar. Así que bueno, falta ahí también una consolidación democrática, evidentemente. ¿Más archivo del asesinato del joven? Sí, vamos a ver cómo en ese momento la Cámara de Seguridad de la sede del PRLA mostraba el ingreso de la policía y el asesinato de Rodrigo Quintana. Esto fue el 31 de marzo pasado. Bueno, video que se utiliza para sindicar a un joven de cargar una bomba molotov, pero que también evidencia el asesinato del joven dirigente del Partido Radical, liberal radical, ¿no? Ahí entra la policía y el disparo, obviamente, que termina con la vida, un disparo de Itaca, evidentemente, ¿no? Que es el primer policía al que vemos ingresar. Ahí vemos la caída del joven. Ingreso de la policía y como lo pisa incluso. Esta es desde el otro lado, otra cámara de seguridad. Ahí se muestra el ingreso de la policía. Cómo lo pisa. Sería interesante saber si la condena que va a recibir ese funcionario, ¿no? Esto también es importante porque siempre abusos por parte de las fuerzas de seguridad hay en todos los países. El tema también es el Estado cómo reacciona para mantener esos crímenes en la impunidad, para proteger a esos funcionarios o para condenarlos. Evidentemente que esto es un despropósito total porque es uso de fuerza letal contra manifestantes desarmados y encima en el interior de un partido político. Sí, lo que se requiere también, además de que, de que este policía no sea solo un chivo expiatorio de una decisión mucho más grave en el marco de un intento de modificar la constitución política del Paraguay, y que se sepa por qué se ingresó a la sede del partido, quién dio la orden, porque había además, veíamos, policías de civil, cómo se rompió la puerta a patadas, es decir, ahí hubo una orden política, entonces también sería bueno que eso se sepa. Cortecito, y regresamos para el último bloque de Ojo con los Medios, en 2 minutitos nada más, acompáñanos. ¡Please! Bueno, nos quedó material pendiente de Paraguay, así que vamos a cerrar esa... Sí, justamente Steven Patrón es parte de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Hubo protestas sobre todo de sindicatos a nivel latinoamericano por esta represión, y vamos a ver un poquito cómo es esta organización de estudiantes secundarios y cuáles son sus luchas y planteos en el Paraguay. Sobre la pata de América, filetes del motín de los piratas del vuelo. Estamos exigiendo el 7% de la inversión del Producto Interno Bruto, 0 cobro de aranceles en todas las instituciones públicas, como así también el almuerzo escolar, ¿verdad? Estamos viviendo en un momento donde lastimosamente ni siquiera la ley del boleto estudiantil se está cumpliendo en nuestro país, y eso para nosotros es una vergüenza. El boleto estudiantil, los medios de transporte no respetan en absoluto. Vos te subís o pagás total pasaje o no pasás. Yo lo podría calificar como una triste realidad, porque no podemos estudiar en las condiciones que nos merecemos. Sin embargo,
nos roban, no podemos estudiar en las condiciones porque no tenemos silla, damos clase bajo árboles, no contamos ni con las mínimas condiciones que deberíamos contar. Segundo, el almuerzo escolar para la gente de educación media. Se habla porque hay muchos compañeros que no tienen que comer en los días dobles. Comen una empanada, entonces no podemos hablar de una educación integral ni de una educación buena. Tras una manifestación que estuvimos haciendo como estudiantes, reclamando derechos justos que nos corresponden, nos reprimen, nos mandan a citar, nos tratan como delincuentes. Eso es muy comparativo a las viejas prácticas que se hacían en la dictadura. Es decir, el terrorismo Estado está presente en Paraguay y tenemos que ser realistas de ese tema. Bueno, mucha fuerza la lucha estudiantil de los jóvenes en Paraguay en los últimos años. Algún rato en Ojo con los Medios entrevistamos a uno de los dirigentes. Exactamente, sí, sí. Sí, tenemos algunos programitas y sobre todo la lucha campesina y la lucha estudiantil son muy fuertes en el Paraguay y son realmente contrahegemónicas. Dostor, nos vemos mañana si les parece y nos queda un material ahí de Paraguay del corresponsal de Hispan TV. Aprovechamos para despedirnos con eso y te invitamos a que nos sintonices mañana en cualquier horario porque estamos en las redes, allá en la Patagonia, a través del canal universitario, por el Avia Yala en vivo, grabado en el rato que quieras. O poné Ojo con los Medios en el buscador de preferencia, no voy a decir la marca porque es una marca, y te sale al toque. Todo, sí, exactamente. No creas en las cosas feas que nos dicen. Hasta mañana. Pobreza que preocupa también a los niños. La Coordinación Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores se pronuncia en contra de las precariedades en que viven miles de familias. Según denuncian, 700.000 niños en el país se encuentran en esta situación. Muchos se ven obligados a trabajar debido a que sus familias son de escasos recursos. El mercado es una fuente de ingreso, digamos, para familias enteras y hay mucha falta de oportunidades, justamente falta de cumplimiento de los derechos, de la educación, como lo decía Dani y Samira, ¿verdad? Lo que es la salud, lo que son los derechos básicos. Llegamos hasta el mercado de abasto en la capital paraguaya, este sitio en donde acuden cientos de niños diariamente para trabajar debido a que sus familias no acceden a las debidas oportunidades o servicios básicos. Ellos nos narran la situación que viven todos los días. Nos afecta porque nosotros somos los principales afectados, porque nosotros somos los pobres. Y uno que se caiga en los colegios por nosotros es mucho. O sea, así también les afecta la pobreza. Y sí, nos afectan porque uno no tenemos tanta educación, no tenemos educación. Afecta a muchos niños y adolescentes. Porque también en las escuelas no muchos reciben el alimento y eso que se tendría que dar. ¿No hay mucho acceso a escuelas de mejor calidad tampoco? No hay mucho acceso. La preocupación de los niños también incluye la distribución del presupuesto. Como ejemplo, denuncian que se gasta más en armas que en educación. Organizaciones no gubernamentales califican de deficiente a las acciones del gobierno. Tenemos que mirar que en Paraguay de cada 100 personas que en este momento habitan en el territorio paraguayo, 40 aproximadamente tienen menos de 18 años. Y la mitad de esas personas, que son niños y niñas, viven en situación de pobreza. Estamos hablando de cerca de 800.000 personas, niños y niñas que viven en situación de pobreza. El 57% de ellas en zonas rurales. El presupuesto de niñez se redujo en un 13%, denuncian los propios niños. Esperan que existan más procesos de fortalecimiento para que el grave problema de la pobreza no siga afectando a más infantes. Juan Cáceres Troche, Hispan TV, Asunción.